Estamos ahora leyendo la carta de Judas, Judas 1. Por aquello, Judas no fue el mismo Judas que se mató y que traicionó a Jesús. Pero bueno, dice Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Ojo que en Judas, en esta Biblia dice, el autor se identifica como Judas, el hermano de Santiago, probablemente Santiago, que era hermano del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén. En Marcos 6:3 se menciona a Judas como un hermano del Señor, es decir, que este Judas podría ser un hermano de Jesús, digamos de carne. Y los hermanos de Jesús no creían en Jesús hasta después que fue crucificado y todo, entonces ahí sí creyeron en él. Bueno, dice, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, contiendan ardientemente, o sea, es como háganlo fuertemente, resistan. Versículo 4, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que decía Juan, y es un tema que también habló Pedro y lo habló Jesús, y dijo, vienen lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Y lo vimos mucho en Juan, en las cartas de Juan, y ahora Judas está hablando lo mismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo primitivo empezaron un montón de maestros, salieron un montón de gurús, un montón de líderes de la iglesia, que lo único que querían eran ellos figurar, y crearon doctrinas falsas. Entonces los cristianos, realmente los cristianos que seguían a Jesús, tuvieron que decirle a los recién convertidos, cuídense montones, y eso vamos a ver en esta carta. Dice versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, Jesús saca a Israel Dios saca a Israel de Egipto, y los que no creyeron, los que no creyeron en Dios, Él los destruyó, los mató. Versículo 6, y a los ángeles, segundo ejemplo, digamos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día de gran juicio. Esto puede tener que ver con Génesis 5, creo que era, donde habla que los hijos, o sea, los ángeles se metieron con las hijas de los seres humanos, tuvieron relaciones, etc. Nacieron los gigantes. O sea, demonios o ángeles caídos que habían jugado con la genética humana. Entonces dejaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, hay unos ángeles caídos que están en prisiones eternas, esperando a lo que viene en Apocalipsis, el juicio, y hay otros que son demonios, que sí andan deambulando, digamos, en el mundo. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, Sodoma y Gomorra, los israelitas que no creyeron en Dios, fueron juzgados y matados cuando salieron de Egipto. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se enredaron con seres humanos, mujeres, fueron enviados a prisiones externas. Y tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra también sufrieron un castigo de fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablaban de Satanás y de los ángeles como si no fueran nada. Y aquí dice Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La Biblia dice que Moisés subió a un monte y presumiblemente ahí murió, ¿verdad? Esto no se habla en la escritura
de esto en ningún otro lado, solo aquí dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Es decir, el cuerpo de Moisés estaba ahí y Miguel llegó por el cuerpo y el diablo estaba forcejeando, digamos. Porque hay fuerzas espirituales en este mundo que luchan, y eso lo vemos un montón en Daniel, por ejemplo, muy claro, ¿verdad? Entonces, en esas fuerzas, Arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés contra el diablo, y aún él, siendo el Arcángel Miguel, dice, no se atrevió a proferir el juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. O sea, parece que esos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas estaban menospreciando a Satanás y a los ángeles y maldiciéndolos y hablándoles blasfemias. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, ojo que estaban haciendo esto, ¿por qué? Por lucro. O sea, lo hacían para andar en un Lexus, lo hacían para tener dinero, lo hacían para ellos mismos satisfacer su carne y sus deseos de tener dinero. Entonces iban predicando el evangelio y decían, sí, tome mi ofrenda, por favor, mi ofrenda, por favor, y recogían un montón de dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Los ágapes eran las comidas que hacían los cristianos primitivos para ganar confianza entre ellos, para conocerse, para compartir en Jesús, ¿verdad? En Hebreos dice que los cristianos compartían en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. O sea, ellos compartían el pan, se invitaban unos a otros a sus casas para compartir y comer juntos, porque eran hermanos en Cristo. Entonces, estos falsos profetas son manchas en estas actividades que ustedes hacen, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, ellos se apacientan a sí mismos, están velando por ellos, no por ustedes. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, donde mejor les caliente el sol, ahí están. La doctrina que mejor les funcione, esa es la que van a predicar, independientemente de que no sea la verdad. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así como ese pasaje de Miguel, es este otro, que en Génesis no se nos dice que Enoc que pasará esto, solo aquí lo vemos. Enoc fue el que dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y le agradó, entonces Dios se lo llevó. De estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos murmuradores, o sea, los falsos profetas que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, o sea, hacen lo que a ellos les da la gana, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que se da ahorita mucho. ¿Verdad? Que usted puede, y Dios está con usted, y todo le va a salir bien, y usted está fortalecido, y usted tiene toda la capacidad, y piense positivamente, y diga que usted va a recibir, y su milagro está aquí, y todo lo puede, lo que sea. Y claro, adulando a las personas para sacar provecho. No es decir, Dios está conmigo, pero si yo vivo en pureza delante de Él, en rectitud delante de Él, si estoy arrepentido de los pecados, pero no es que Dios está conmigo así porque así. Hay reglas para que Dios me bendiga, y lo vimos en Juan. La obediencia. Dice en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú, o sea, si me quieres servir, si me quieres seguir mi palabra, mis caminos, entonces sí, viene bendición, pero si no, es la maldición. No es que Dios de fijo me va a bendecir independientemente de cómo sea mi vida. Pero los falsos profetas siempre han sido así.
adulando, o sea, exaltando, motivando a las personas para sacar provecho. No, usted, Dios quiere, pero venga y pacte con Dios para que, ¿verdad? Adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se desvíen ustedes, recuerden las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, o sea, nosotros, edificando sobre vuestra santísima fe, o sea, tenemos que edificarnos, crecer sobre nuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Es el único pasaje prácticamente que habla de la oración y del Espíritu Santo. O que dice, no dice orando al Espíritu Santo, que es lo que hemos dicho antes. Dice orando en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, es Dios, y Dios lo usa para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y nos ayuda a orar. Decía Pablo, el Espíritu en vosotros pide cosas que ustedes ni siquiera saben que tienen que pedir. Entonces tenemos que orar en el Espíritu Santo, no en la carne. El Espíritu de Dios que está en mí me ayuda a mí a orar y a pedirle a Dios y al Padre, que es lo que yo ocupo. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios, o sea, guárdense en tener amor a Dios, consérvense en ese amor, que no se apague. Le diría Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y no contristéis al Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Te puede vivir esperando su venida. Versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. O sea, convenza a los que están cerca suyo, que están dudando. Versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. O sea, sálvelos, que crean en Jesús, arrebátelos del fuego, de la perdición. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. O sea, predique a Cristo, sus amigos, sus amistades, sus compañeros, predique a Cristo, pero cuídese de no contaminarse con su ropa. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. O sea, Dios es poderoso para guardarme a mí sin caída, sin que yo peque, sin que yo entre en tentación, y puede presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso fue la carta de Judas, rápidamente.